Ya. Sí, sí. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, mire, la malnutrición puede estar en estado de deficiencia y en estado de excelencia, ¿no? Y no solamente la deficiencia con relación a la baja masa magra o la baja masa grasa, sino también de algún nutriente, principalmente el hierro, el zinc, estamos viendo mucha leña en los niños. Muy bien, entonces la malnutrición se refiere pues a las carencias o a los excesos. Nosotros estamos ya a nivel nacional con un exceso de peso que llegamos casi a nivel del 60%. ¿Okay? Y estamos viendo mucha obesidad infantil. Entonces, en desnutrición vamos a ver pues, problemas de emaciación, retraso en el crecimiento, bajo peso, desequilibrio, ¿no? De vitaminas, de nutrientes, ¿no? Como el hierro, la vitamina A y el yodo. Y a pesar de que estamos en una zona suficiente de yodo cerca del mar, estamos viendo que también hay baja ingreso de yodo a nivel del mar. Muy bien, sobrepeso y exceso de peso y las enfermedades crónicas no crónicas, que es bastante feo. Entonces, miren, hay 462 millones de personas que tienen insuficiencia ponderal y en su mayoría, ¿dónde están? En países de bajos y medianos niveles. Ahí estamos nosotros. O sea que hay personas en las cuales hay en nuestra población hay exceso de peso, pero también hay baja de peso o desnutrición. Y el 45% de las muertes en infantes menos de 5 años tienen que ver con la desnutrición. Entonces, esto se está viendo, y no solamente hay desnutrición por el otro lado, que ya de repente a las intervenciones que se han ido haciendo, porque esto representa un problema de salud pública, ha ido disminuyendo, pero ha ido aumentando las tasas de sobrepeso y obesidad, porque estamos viendo en niños. Muy bien, estos problemas van a tener unas consecuencias a nivel social, médico y económico, ¿no? Entonces, vamos a seguir y el estado nutricional tendría que ser el balance entre la ingesta y lo requerido, entre lo consumido y lo requerido. Está determinado por la cantidad y calidad de nutrientes y la utilización completa del organismo. Esto es muy importante porque a veces comemos en demás, pero son calorías. Son alimentos procesados, no son nutrientes. Entonces vamos a ver la alimentación inadecuada, que en la alimentación podemos tener un acceso a alimentos, pero alimentos no saludables. Alimentos saludables no. Estos ya de repente tienen un alto costo, personas de estrato socioeconómico bajo no lo pueden acceder. En la práctica y el cuidado de la alimentación, ¿no? Tener una alimentación saludable no es adecuada, ¿no? Entonces esto va a generar una desnutrición. Esa desnutrición puede ser crónica y puede generar enfermedad, pero aparte muchos de nuestros asentamientos humanos no tienen servicios de agua potable. O sea, les prometen en esta época electoral, les prometen que van a tener agua y están conocidos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a preparar los alimentos? ¿No? Muchos de ellos tienen un trabajo informal, solamente transitor, no tienen estabilidad, no tienen seguro social. Entonces todos van a el Seguro Integral de Salud, pero ya es la mayoría. Entonces ya el Ministerio de Salud ha dado una cita cada mes, ahora lo damos cada 3 y 4 meses. Porque estamos igual que la seguridad social.
Entonces, ¿cuáles son los factores etiopatogénicos responsables de la nutrición? Como esto ya lo hemos visto, mire, lo hemos visto ya en la parte de desarrollo y crecimiento, tenemos que ver también el ambiente, el entorno que nos rodea, ¿no? Tenemos que ver cómo es el alimento, qué calidad, ¿no? Cómo es la calidad del alimento y cómo se le da, en este caso, al niño o a la persona, ¿no? Entonces, miren el librito, ¿no? Tiene que ver la edad, el grupo etario, en el niño hacia una alimentación, ¿no? Integral, adecuada. En el anciano también tenemos especialistas, ¿no? Pero hay, en cuanto a la edad, ya el paciente adulto mayor a veces se hace pequeñito, la absorción no es la misma. Entonces hay que ver cómo está su función fisiológica, ¿no? La actividad física que es muy importante, porque a veces la ingesta supera al gasto. Entonces el paciente vive de forma sedentaria, ¿no? Los aspectos psicológicos, los hábitos y costumbres tradicionales. Es muy importante cuando nosotros queremos tratar a personas que tienen por ejemplo, la tierra de la selva tiene sus tradiciones, sus costumbres. Entonces ellos tienen cómo preparan sus alimentos en diferentes de la cosa, ¿no? Entonces ellos hay que evaluar cuáles son sus hábitos, sus costumbres para enseñarles, educarles cuáles son los alimentos nutritivos, ¿no? El entorno también tiene que ver. Generalmente estamos viviendo en un ambiente obesogénico. Hay mucha accesibilidad a alimentos procesados y ultraprocesados, ¿no? Y también la conservación y elaboración de los alimentos, ya que el adulto, el niño, generalmente está trabajando desde un nivel clínico para cocinar. Entonces, lo que hace es trabajar prepara los alimentos toda una semana y los mantiene en una refrigeradora, pero a veces no tiene ni refrigerador. Entonces lo que hace es comprar, ¿no? Alimentos o la preparación lo hace como mucho más rápido y todo esto a base de fritura, ¿ok? Y entonces esto pues los nutrientes, ¿no? Que a veces puede ser que no sean tan adecuados, ¿no? Son alimentos que no nutren, ¿no? O puede ser que la persona no la absorba adecuadamente y que no solamente en la calidad de los alimentos, sino también no reciba los nutrientes adecuados, ¿no? Como las vitaminas y como el hierro principalmente. Entonces a veces el niño no come mucha carne, no come leche, entonces no come verdura, que están ahí. Entonces vamos a ver acá qué factores hacen que haya disminución en la ingesta y aumento en la pérdida o aumento en el rendimiento. Uno de los factores que nosotros lo vivimos es los factores ortogonales. Miren, el clima metropolitana, la capital tiene centros periféricos, asentamientos alemanes, ¿no? Viven en suma pobreza. Aquí viene la capital. Y muchos colegios de las capitales, escuelas nacionales, reciben a estos niños. Pobres, desnutridos, ¿ok? Vemos también que puede tener algunos problemas inherentes a la persona. Una persona puede tener anorexia o bulimia, enfermedades psiquiátricas, enfermedades crónicas, sistémicas,
bien, digamos, evaluados por el paciente no está bien consciente y acepta una cirugía bariátrica. Y a veces esta cirugía bariátrica no lo ve y hay signos de quemada. Entonces el paciente se desnuda. ¿Por qué? Porque el cirujano sí está capacitado, se apela, pero no hay todo el sistema neurovascular, no hay apoyo psicológico, no hay apoyo nada, ¿no? Aquí no hay olvidar la nutrición básica. ¿Qué pasa? ¿Ok? Y esto que vimos de crecimiento, sí es algo que está pasando en la vida en como en la etapa de crecimiento, en la etapa de la edad, en la etapa de la edad. ¿Ok? Y también el control patológico de la cual el tratamiento catabólico. Entonces, miren, vemos aquí de 2004 ¿no? Pero claro, lo que prevalece más es la degeneración crónica, pero ya ha aumentado más el sobrepeso y obesidad, ¿no? En el caso de los niños, con los niños obesidad está aquí, y la desnutrición ocular es menor. Pero la desnutrición crónica y el exceso de peso sí lo estamos viendo hasta ahora con niños. Entonces vemos la distribución de la desnutrición crónica según la área geográfica. Miren, en una metropolitana no va alta, ¿sí? Generalmente es mucho mayor en las zonas rurales. En la selva mucho más en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Pero ahora hemos visto un estudio comparativo entre Lima y Puno. Y resulta que Puno tiene más talla, menos de nutrición crónica, entre comillas, que Lima. Pero Lima metropolitana, especialmente Lima cercana. Entonces, ¿qué puede ser la pobreza? ¿Cuántos están migrando después del COVID? ¿No? Y mucha gente está, ¿dónde está? Con un trabajo informal, con un no accede a un nivel cultural, a una educación actual. Estamos viendo desnutrición crónica y el pueblo, en la zona urbana, comparando zonas urbanas, están en mejor talla. Uno de una zona siempre es una ciudad muy grande, hay esta zona urbana, ustedes van a Puno. ¿Alguien es de Puno por aquí? ¿Alguien es de Puno? ¿Cómo está Puno en la zona urbana? ¿Se parece a Lima? ¿No se parece? Una parte. ¿Qué parte? Por ejemplo, hay zonas, en las zonas céntricas, puede parte de Lima, pero en las zonas alejadas, de las zonas costeras, que la misma ciudad es un poco más, más diferente, tú sabes, que puede ser una cosa. La ciudad de Puno está bien estructurada, está organizado, es como un distrito de acá. Sí, es como un distrito de Lima, no hay una diferencia. Tiene sus alimentos, Todo simplemente más alejadas. más periféricas, rurales. Y justo es eso, nosotros pensando, hipotetizando que toda el departamento de Puno tenía la misma situación. Entonces se ha comparado Lima metropolitana de aquí, metropolitana, especialmente Lima cercana, con la zona urbana de Puno. ¿Y quiénes han tenido mejor calidad? O sea, esto implica del lo de Puno. Increíble, ¿no? Pero sí, lo que dicen los compañeros de tiempo, hay zonas urbanas, ¿no? Que se parecen, ¿no?
estamos definiendo abarcando, pero no todo, no todas. Hay inequidad, desigualdad. Entonces miren acá cómo las intervenciones han ido bajando. Vemos aquí en la zona rural bien alto, lo cual la nutrición crónica ha ido bajando, pero todavía es lineal. En relación a la zona urbana, que también va bajando, pero todavía es alto. No debe haber. Entonces estamos viendo que en la zona urbana, es menor la desnutrición, la zona urbana, es muy redondo, es menor que la zona rural. Y esto es el global, la media. Pero como digo, no es así. Y esto lo he corroborado porque hemos hecho estudios acá en el colegio de mujeres de Lima, Virus, y el colegio de Guadalupe, comparando con los colegios de la zona urbana, de la capital, de la capital urbana, bueno, arriba está mejor. Igual, hay inequidad, desigualdad en la misma capital. Eso se replica a nivel de provincia. Muy bien, entonces, y hay otra cosa que tenemos un problema en salud pública, la deficiencia de hierro, y en nuestros menores de 5 años. Esto implica también ya un problema de desnutrición y que va a mantener un problema ya no solamente en la calle, sino en el nivel cognitivo. Y eso tenemos que solucionar. Y hasta ahora, nuestras autoridades, políticos prometen, pero no lo solucionan. Pero miren, tan alta, uno es uno de los más altos, 69 puntos. ¿Dónde está Lima? También hay. Muy bien. En este cuadro no solamente tenemos que ver a la persona en sí, tenemos también que ver quién busca ahora. En este caso, mujeres de la guerra, potencialmente van a ser madres. Y ellas, también nutridas para que den un producto nutrido o adecuado. Entonces miren acá, en bajo peso, pues lo que prevalece es el exceso de peso. Pero baja en nutrientes, baja en hierro. Muchas de nuestras gestantes, aparte de la dilución que da el embarazo, que puede bajar los niveles de hemoglobina, tienen allí, y se le bajan más los niveles de hemoglobina. Porque ya vienen. Muy bien, entonces, ¿qué factores determinan el buen crecimiento? ¿No? La educación, la alimentación, el saneamiento, las condiciones de salud, ¿no? Y el estado de los cuerpos. ¿Ok? Teniendo en cuenta que a veces la educación es particularmente importante, porque vamos a ver las diapositivas, aquellos que tienen menor nivel de nutrición son aquellos que tienen más problemas. ¿Ok? Entonces, miren ustedes los factores que ven. Entonces, miren acá, niños con baja talla, madres con sobrepeso y ambas condiciones. Miren la película. ¿Ok? Niños con baja talla, desnutrición crónica, madre con exceso de peso y ambas condiciones. Entonces tenemos doble carga. Y a esto se suma que tiene anemia, o sea, tiene triple carga. Y eso es lo que es. Y esto existe en un hogar. Y miren el nivel de educación. Sin educación,
sigue la educación, y comienza a aumentar la desnutrición. Conforme va aumentando el nivel de la educación, entonces impacta. Tenemos que impactar, educación para todos, derecho para todos, ¿no? Entonces, miren, más del 50% de niños desnutridos son hijos de madres sin instrucción, o sea, son analfabetos. En contraste con el 3% de la desnutrición de aquellos niños que tienen madres con instrucción. Miren, y eso no es, y esto prevalece, las diapositivas no son muy actualizadas. Entonces, la desnutrición es un síntoma sistémico. ¿Puede ser revertible? Sí, es reversible. ¿Por qué se origina? Por insuficiente aporte, o puede ser un problema de transporte o utilización de los nutrientes, ¿no? Provoca una alteración en la composición corporal, no solamente de los kilogramos, sino de la masa magra. Y da manifestaciones clínicas, claro que da, y afecta negativamente el desarrollo y crecimiento del niño, ¿no? Entonces, esta desnutrición tenemos que ver, porque es un problema para nosotros de salud. Entonces, la desnutrición, ¿cómo se clasifica dependiendo del tipo de nutriente? ¿No? De nutrientes, por ejemplo, el hierro, ¿no? Estamos ante una anemia, raquitismo, escorbuto, falta de vitamina C, cretinismo. ¿Qué falta de nutrientes? Yo. Y dependiendo de la causa, primaria, secundaria, primaria, pues por una oferta inadecuada de alimentos, déficit de ingestión, ¿ok? Y secundaria, que puede ser transitoria y sintomática de una enfermedad que altere el apetito, ¿no? Que altere el apetito y limita a una condición de hambre. Este es el estilo que ustedes vean, porque es la segunda parte de lo que vimos, ¿se acuerdan? Con las cartillas vimos los percentiles, menor de 3 y el nivel superior mayor de 97. Y en la otra cartilla del CDC, 5% nivel inferior y 95% nivel superior. Ok, la Organización Mundial de la Salud utiliza el puntaje CDC, que se expresa en desviación estándar. ¿Ok? Entonces, un niño es eutrófico o normal cuando su peso, talla, es normal. Y sus indicadores, el peso para la cara, la talla para la edad y el índice para la edad es normal. O sea, es mayor o igual a menos los 2 dimensiones. ¿Ok? Es mayor. Y la desnutrición aguda, aquí la talla puede estar conservada todavía, ¿ok? Pero tiene un peso bajo. Y el indicador peso para la talla es bajo. O el índice de masa corporal para la edad es bajo. O sea, es menor de menos 2 dimensiones altas. Menor de 2 dimensiones altas. La desnutrición crónica es la talla para la edad, no el peso. La talla, porque ustedes saben que yo como la pregunta ¿ok? Desnutrición, talla para la edad, menor de 2 dimensiones. Y crónica evolutiva, ¿no? La talla, ¿no? Para la edad, menor de menos 2 dimensiones estándar, y también el peso para la edad. Los dos indicadores, la talla para la edad y el peso en relación a la talla. Y una desnutrición grave que se llama enanismo nutricional es cuando tenemos un peso muy bajo, una talla muy baja y la talla para la edad menos de menos 3 menor de menos 3 dimensiones.
es como se clasifica, es normal, de nutrición aguda, crónica, evolutiva y grave. Desnutrición calórica proteica, que puede ser primaria o secundaria, y en cuanto a la intensidad, ¿no? Según este autor, ¿no? Lo divide en grado 1, leve, y grado 2 y en grado 3. Y los tipos de desnutrición de grado 3 tienen su forma clínica. Vamos a ver. El kwashiorkor, el marasmo y la forma mixta. Desnutrición por alteración. Puede haber una alteración, ¿no? En el continente, gastrointestinal, un problema de absorción, metabolismo, alteración metabolismo de las proteínas, de las grasas, de los hidratos de carbono. ¿Ok? ¿Cuál es un ejemplo de una enfermedad que esté alterada a los hidratos de carbono? Y te puedo tomar. Es un síntoma. Metabolismo ya de deterioro cuando tiene grandes polinomios, ¿no? Muchas veces. También se puede decir acá, bajar de peso, ¿no es cierto? En sitio, pero de los hidratos de carbono tenemos la metabolismo, los minerales y la. El cuadro clínico, hay que ver qué causa, la etiología, si es crónico y el grado de desnutrición. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de desnutrición? Aquí lo tenemos, el kwashiorkor, el marasmo, tenemos la forma mixta y los estados clínicos. Entonces, miren, este kwashiorkor es una enfermedad que lo adquiere un niño, ¿no? Desde la primera infancia. Es una desnutrición proteica, calórica, grave, pero predominantemente proteica. ¿Ok? Entonces aquí no hay lactancia materna. Que van a ver un antecedente de leche materna es reemplazado por otro tipo de alimento, pero que tiene leche materna. La edad predominante, como le dije, es la primera infancia, o también podemos ver una edad bastante mayor y el preescolar. Es común en países, ¿no?, en desarrollo, y es la más frecuente de todas las enfermedades nutricionales. Entonces, ¿qué altera? El crecimiento, la respuesta inmunitaria, por eso es frecuente las infecciones, ¿no? Hay hipolipidemia, edema y valoración. Hipolipidemia, edema, edema. Entonces acá el cuadro clínico generalmente son muy estratos socioeconómicos muy bajos. Hay retraso neuropsicomotor, una gran disminución de la masa gran esclarecimiento del tórax, pero pues el abdomen y hay edema, y hay hipocalemia, como en la piel, trastornos tróficos en la piel, el azul, la lengua, ¿no?, depapilada, con glositis, osteoporosis, ¿cómo se le llama? Retrasada, ¿no? Anemia, esteatosis hepática, desnutrición, hepatomegalia. Es una de las características de este cuadro. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues es aquí hay que reiniciar la alimentación, que tiene que ser gradual, no en grandes cantidades, porque lo que va a producir el niño es que va a producir un problema de molestias gastrointestinales si no lo absorbe. Entonces hay una
acá tenemos la desnutrición crónica, que es el embarazo. El embarazo también se da en los primeros meses de la vida, que se ve en el lactante de la fase temprana. Hay deprivación de proteínas, pero esa predomina de calorías. Aquí se ve una gran pérdida de peso, que llega hasta un 40%. Hay pérdida de tejido graso, está demasiado este niño, ¿no? La piel, los trastornos de la piel arrugada, pálida, grisácea, seca, ¿no? Y los parámetros antropométricos están alterados. El peso, la talla, ¿no? Acá no hay heridas. El cuadro clínico de Maravilla antidiabético. Y si usted ve el albúmina y las proteínas están normales o pueden estar ligeramente alteradas. ¿Okay? La hemoglobina es normal. Y bueno, la función, al igual que vosotros, la función inmunitaria está disminuida. Y las infecciones son frecuentes. Lo que vamos a tener como secuela también secuelas psiconeuromadurativas, ¿no? Alteraciones hepáticas, vamos a tener, ¿no? También. Entonces, acá hay la diferencia. Retardo de crecimiento, ¿dónde hay más? En el marasmo. Pérdida de peso, ¿dónde más? En el marasmo. Atrofia muscular, ¿dónde vamos a ver más? En el marasmo. ¿No? Alteraciones psíquicas, más en el bollo. Alteraciones de las paneras, piel de panera, cabello, más en el bollo. ¿No? Hipoproteinemia es mucho mayor en el bollo. Puede ser normal o hipoproteinemia. Edema, ¿dónde hay edema? En el bollo. Esteatosis hepática, con desnutrición. Muy bien, y la desnutrición mixta, ¿no? De ambos cuadros clínicos, ¿no? El grave disminuye la masa magra, la grasa, las proteínas minerales, ¿no? Y es frecuente ver en muchos medios de pacientes que están hospitalizados en forma prolongada. Los niños se desnutrición, ¿no? Y este es un estrés. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los tipos de desnutrición, ¿no? Calórica, proteica, la forma mixta y cómo están los parámetros de la inmunidad, los signos clínicos, principalmente la presencia de edema, ¿no? Entonces vamos a ver que están disminuidos cuando hay una desnutrición calórica, ¿no? Entonces vamos a evaluar un resumen de lo anterior. Estados carenciales, la deficiencia aislada de algún nutriente. Vemos déficit de vitamina D y estamos en una zona seca al trópico. Tenemos sol. Con deficiencia de vitamina D severa. Lo normal es 3, 18, 19, 15. Mucho bloqueador, no se ponen a la luz solar o no comen nutrientes adecuados que tengan. Entonces hay que ver por qué son esos estados carenciales. Entonces estos los micronutrientes críticos, principalmente nuestro problema actual es la deficiencia de hierro, pero también la deficiencia de zinc, ¿no? La vitamina A, aunque nosotros no tenemos el suelo que tiene de repente Europa, Asia, en la que sí se ve deficiencia de zinc. También se ve deficiencia de vitamina A, deficiencia de vitamina D y también el yodo, aún en áreas de suficiencia de yodo, aparentemente porque estamos cerca del mar, pero estamos consumiendo alimentos que tienen yodo. Y entre ellos los alimentos ultraprocesados. Entonces estamos viendo acá, miren, de 2 años, este niño, ¿a quién se parece? Al vecino. Y este es el normal, entre 4 y 5.
Miren cómo hay alteración en la sangre, en la sangre. Eso lo estamos viendo. Entonces, para hacer un buen diagnóstico hay que hacer una buena fotografía. Entonces ya cuando vemos crecimiento y desarrollo, tenemos que ver inclusive antes cómo es la madre, antes de la concepción, cómo ha sido ese control durante el embarazo. No solamente ella, sino el feto, cómo se ha desarrollado, ¿no? Factores entonces también ambientales, socioeconómicos, culturales. Hay que hacer un examen físico completo y hay que complementar con estudios clínicos, un hemograma, un proteinograma, un examen de orina, la glucosa, la creatinina. ¿Ok? Antecedentes clínicos y de patología, ¿no? ¿Qué enfermedades crónicas ha tenido este niño, esta persona, qué medicación lleva, ¿no? ¿Qué patología vemos en el adolescente con frecuencia? De la anorexia y el niño, anorexia en los adolescentes. ¿Okay? Aunque también algunos que son extremadamente, digamos, hipolíticos vegetarianos, el examen físico, piel, cabello, mucosas, lengua, ojos, la presencia de en el cuello de voz, cómo está su estado neurológico, su estado cognitivo, ver si hay edemas, cómo está el tono y la fuerza muscular, con la trompa. O también ver si se abdomen, porque hay edemas también en los shorts. La antropometría, ya lo hemos visto la antropometría, pero aquí no solamente el peso, sino medir la circunferencia. Estamos midiendo circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, circunferencia de cuello, ¿no? Pliegues, ¿no? Y para eso tenemos que usar los instrumentos y los equipos adecuados, que sean calibrados. ¿Okay? Ahora, no solamente es eso la somatometría para ver peso, tal, índice de masa corporal y distribución de la grasa, ¿no? ¿Entendés? Sino tenemos que ver la composición corporal, ¿no? Porque podemos tener, ¿no?, un obeso sarcopénico, como lo verán. Esto lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ver en qué grupo etario están, si es que el sexo que están tratando, la ocupación, ¿no? Dónde está en los climas fríos, el vestido, a la hora del día, su hábito, ¿no? Su hábito alimenticio, qué tipo de alimentos consumen, cuál es su costumbre. Los pliegues cutáneos. Entonces esto es muy importante, lo que no hemos visto, los pliegues que evalúan la grasa subcutánea. La grasa subcutánea. Entonces tenemos el pliegue, ¿no?, cutáneo tricipital, pero también tenemos el bíceps, el subescapular, el subescapular, ¿no? Entonces si tenemos un pliegue, ¿no?, tricipital menor del 60%, entonces estamos ya para la edad del sexo, entonces estamos ante una malnutrición menor del 60% del perfecto, y esto puede bajar perfectamente. Entonces, una malnutrición calórica proteica, midiendo solamente este pliegue cutáneo de crisis entre 60 y menos 90% o por debajo del 25%.
Recuerden que lo normal, ¿se acuerdan los percentiles? 25 y 75. Esa es la franja normal. Por encima del 85 estamos en exceso. Por encima del 95 ya estamos ya en exceso peligroso, ¿no? Muy alto, mucho peso. Medimos también la circunferencia braquial y la circunferencia muscular del brazo. ¿Okay? Entonces esto generalmente lo hace ya la nutricionista y ve con la cinta métrica cómo está esta circunferencia muscular, ¿no? Y la extrapola al perceptor, ¿no? Si esta es baja por debajo del 25 percentil, ya está alterado y grave también del 10º percentil. ¿Qué otro parámetro tenemos que medir? Las proteínas totales, la albúmina, ¿no? El índice de creatinina, el balance nutricional, ¿no? Entonces, ¿qué proteína? Albúmina, transferrina, prealbúmina, la somatomina C, proteína ligada al retinol. Entonces acá están los valores en normalidad, en desnutrición leve, en desnutrición moderada y en desnutrición grave. Entonces miren la albúmina, ¿no? Desnutrición leve entre 3 a 3.5 gramos y grave menor de 2.5 gramos. Hay que medir también la transferrina, la prealbúmina, la proteína ligada al retinol. ¿Okay? Y acá tenemos un resumen: desnutrición aguda y desnutrición crónica. ¿Cómo se define? ¿No? Generalmente la aguda es a corto plazo, la crónica es a largo plazo, meses o años. Los criterios según la Organización Mundial de la Salud, el Z-score, las manifestaciones clínicas en desnutrición aguda y desnutrición crónica, ¿no? El diagnóstico por antropometría, peso, talla, perímetro, antropometría. En el crónico, talla para el edad, ¿ok? En una desnutrición aguda, el tratamiento tiene que ser urgente, ¿no? En la desnutrición crónica tiene que ser progresiva, ¿no? Y lo que gradual. Pero ¿qué tenemos que hacer para que no se presente? Prevención. Complicaciones. Los dos se complican. En la aguda y alta mortalidad si no intervienen a tiempo, ¿no? Y en la desnutrición crónica vamos a ver las secuelas: la talla baja, bajo rendimiento escolar, baja productividad. ¿Ok? Los dos son altos, mira, desnutrición aguda, bastante niños en algunas zonas del mundo, como el África, que viven de desnutrición aguda, pero también de desnutrición. Y nosotros, en los países centroamericanos, como no tienen también estos cuadros de desnutrición crónica. Y acá vemos que no solamente tenemos bajo peso, baja talla, sino coexiste también, ¿no?, con otra alteración. Entonces, la coexistencia de desnutrición y sobrepeso o obesidad en una misma población o individuo. En la casa la mamá es obesa o el papá es obeso y el niño está desnutrido. O en el mismo individuo. Esa es la doble carga. Y la triple carga es la presencia simultánea de desnutrición, deficiencia de micronutrientes y exceso de peso. En la doble carga también puede haber exceso de peso o también disminución de los nutrientes. Vemos en la doble carga exceso de peso y anemia. Y en la triple carga vemos deficiencia de nutrientes también, exceso de peso y desnutrición, ¿no? Entonces,
vemos aquí qué es lo que medimos, la talla para la edad menor a menos 2 dimensiones estándar. Y en la doble carga, si existe el exceso de peso, tenemos que ver el índice de masa corporal. Y en la triple carga, vemos también la talla para la edad, talla baja, exceso de peso, IMC, y una deficibilidad de un micronutriente. ¿Ok? Principalmente, ¿dónde vemos y dónde inicia? ¿O dónde lo vemos? Que tenemos que actuar rápidamente en niños pequeños, menos de 5 años. La doble carga lo estamos viendo en adolescentes, en preescolares, y también en adultos. ¿Okay? ¿Cuál es la característica de la desnutrición crónica? Un niño con baja talla. La doble carga es un niño desnutrido, ¿no? Desnutrido, o que vive en un mismo hogar con un adulto obeso. O en la triple carga, el niño con retraso en el crecimiento, anemia y obesidad en el adulto. ¿Ok? Aquí vemos las causas principales que generalmente es un ambiente adverso. Ahora también tenemos un ambiente obeso, mucha accesibilidad fácil de bajo costo de alimentos ultraprocesados. ¿No? Muy bien, el tratamiento multidisciplinario, ¿no? Que tiene que ser prevención, políticas alimentarias que bajen la doble y la triple. Estamos muy bien. Entonces, la desnutrición, como vemos, representa un problema de salud pública. ¿Okay? ¿Cuáles son las etapas en las que la desnutrición impacta? El embarazo, la etapa fetal, la etapa de lactancia, la primera infancia y los extremos de la vida de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos una madre desnutrida, ¿qué vamos a tener de un producto? Un producto desnutrido. Este desnutrido puede sobrevivir o puede haber una mayor mortalidad neonatal o infantil si este sobrevive. Este niño desnutrido probablemente va a ser un adulto desnutrido. Este niño desnutrido, lo que vemos ahora es que va con exceso de peso y enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, eso es lo que estamos viendo y se mantiene hasta ahora. ¿Cómo enfrentar el problema? Se requieren políticas de salud, un manejo integral, mejorar el saneamiento, ¿no? a esas zonas donde están desprovistas de agua y pescado, ¿no? Entonces, mejorando esto, ¿no? A nutrir adecuadamente a las mujeres fértiles potencialmente que van a ser madres, ¿no? Vamos a tener un recién nacido nutrido, una infancia, ¿no? Que la niña está nutrida, una adolescente o futura madre también nutrida y su producto también adecuado. ¿Okay? Pero tenemos que trabajar. Muy bien, y estas intervenciones tienen que ser permanentes, continuas, no solamente como hacemos nosotros. Etapa electoral, quizás les ofrece algo, le dan mejoran las calles, les da más alimentos, ¿no? Quizás le ponen agua, pero no solamente. No hay una educación adecuada, no hay alfabetización de los adultos. Entonces, esta atención debe ser integral y permanente.
¿Ok? Y miren el rostro de los que estamos bien, el ministro de la salud, ustedes ya han visto la inequidad que hay en Chile. También hay en mí. Miren este niño. Los dos tienen la misma, las dos tienen la misma edad. En 2 años y 9 meses. Ella inclusive en menos 2 años y 6 meses. ¿Cuántos pesos esta niñita? 10.7. ¿Cuántos pesos? 11.7. ¿Cuál es su talla? 86.4. ¿Cuál es su talla? 78. Desnutrición crónica. Y las dos viven de la misma forma. No, viven en ambas. Muy bien, entonces, tenemos el espíritu. Esto como otro. Segundo trabajo. Con el crecimiento y desarrollo. Ahora sí pasamos a la obesidad. ¿Sí me cambia? Muchos de nuestros pacientes tienen sobrepeso se creen que están con una salud plena. Y las abuelitas que cuidan a los niños, a los hijos, ellos dicen que tienen que alimentarlos, ¿no? Sobrealimentarlos, porque están muy delgados, están normales, pero ellos quieren alimentarlos y para ellas, las abuelitas, la obesidad es un signo de buena. Entonces, es una enfermedad crónica, compleja, ¿no? Que tiene tantos componentes endocrinológicos como metabólicos que vamos a ver. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por un exceso de tejido adiposo, ¿no? Puede ser de distribución homogénea, difusa o distribución central. ¿Ok? Tenemos una obesidad clínica y preclínica. Lo que vemos ahí frecuentemente es la obesidad preclínica. Pero la obesidad clínica ya tiene alteraciones en tejidos, órganos, ¿ok? Y puede dar consecuencias letales, ¿no? Con el peligro de la vida, porque tienen enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, severas. La preclínica es el exceso de peso, pero con todavía la función preservada de los tejidos y órganos. O sea, no hay hígado graso, no hay insuficiencia crónica, no hay problema cardíaco, o sea, solamente tiene el exceso, pero ya hay factores que están alterados. Muy bien, estamos viendo la pandemia del COVID, pero no nos libramos de la pandemia. Ya hemos salido del COVID, ¿no? Pero no nos libramos de la pandemia del COVID. Pandemia del siglo XX. ¿Ok? Entonces, y se está viendo en niños pequeños y adolescentes, 35 millones de niños menores de 5 años. Molestos. Y hay mortalidad también. 2.8 millones de personas mueren cada año. Vamos a ver la obesidad. Miren Perú. 60% de nuestra población mayores de 15 años tienen exceso de peso. O sea, tienen sobrepeso o obesidad. ¿Quiénes tienen más exceso de peso? Chicas. ¿Quiénes? Las mujeres. Miren, 65.6%. Mientras los hombres casi llegan a 60%. Pero miren las mujeres. ¿Ok? Somos más sedentarios. Factores de riesgo. Entonces vivimos en un ambiente obesogénico. Estamos, y eso que ahorita no está, pero por ahí están ya conectándose a su celular y están y los chicos y los adolescentes no están con juegos. ¿No? Pero no juegos recreativos en la calle, energéticos. En
no hay sentado mirando, jugando. ¿Ok? Muy bien. Y la presencia de comorbilidades. La presencia de comorbilidades. Lo que vemos ahí. Comorbilidades que vemos, ¿no? Como síndrome metabólico. Y ahora vamos a ver que se ha acuñado otro término, como síndrome cardiorrenal. Entonces vemos aquí que los factores ambientales son los que predominan. Vivimos en un ambiente obesogénico, pero hay una base. Hay una base, ¿cuál es? La base genética, ¿no? Desempeña un papel muy importante en esa enfermedad. Entonces, influye pues en los mecanismos de la regulación del apetito y el almacenamiento de la grasa. ¿Ok? Entonces, si tenemos predisposición genética, si tenemos familia de obesa, a ser obesos, y tenemos un ambiente obesogénico propicio para que nosotros también comencemos a aumentar de peso y ser obesos. Ok, miren esto, ¿no? Estos son los combos. No comemos pues un vasito, ¿no? No comemos una botella de Coca-Cola chica, sino de 5 litros. ¿No? Vienen los sándwiches, mega sándwiches. Entonces, lo que vendría a ser, ¿no? Un combo pequeño de 194 calorías, a veces nos comemos nosotros solos, yendo al cine, ¿no? 1.700 calorías. ¿Ok? Con algo, y eso lo vemos en los niños, y los niños son sedentarios tanto, y esto se ha visto en el COVID, están confinados, nosotros no sabemos qué jugar, ¿dónde están? Mirando su celular. Y bajo niños obesos, siempre hay una familia, ¿no? Detrás de un niño obeso, hay una familia. Entonces, el tratamiento tiene que ser un familiar. Entonces vemos acá la distribución anatómica del tejido adiposo. Para ver, tenemos la subcutánea, ¿no? Y tenemos la visceral. Esta es la visceral, es muy importante, la intraabdominal. Esta se asocia a problemas metabólicos, como insulinoresistencia, y nos da pues dislipidemia, hipertensión, ¿no? Y problemas renales, y que implica un riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es importante? La distribución de la grasa, si es central, si es visceral, y si hay grasa tóxica, porque no solamente es abdominal, es abdominal, es familiar, la grasa tóxica. Muy bien, entonces, ¿qué pasa en este tejido adiposo? Este tejido adiposo se hace disfuncional, se hipertrofia, y hay estado proinflamatorio, y esta grasa se deposita en los órganos, y también hay un mecanismo inflamatorio bajo grado de hematograma. Muy bien. Entonces acá miren, cuando tenemos a predominio de exceso de peso, pero a predominio de la grasa subcutánea, ¿ok? Aquí nuestro tejido algo no está funcional, secreta, ¿no? Adipocina, pero antiinflamatoria. Y entonces no hay predisposición ni riesgo de cannabis como la diabetes, la cardiovascular. Pero si tenemos obesidad visceral, obesidad de grasa tóxica, no distribuida en nuestros órganos, este tejido adiposo ya no es tan normal, es anormal, patológico, catastrófico, y produce adipocina,
Y ahí, pues, es una electrónica transmisible, como la diabetes, el síndrome metabólico. ¿Cuál es la raíz de los problemas cardiometabólicos? ¿Cuál es? Y una obesidad central, visceral, que va todo estos pasos que ya nos en el cual este tenedor funciona. Muy bien, entonces, esta inflamación crónica, ¿no?, de bajo grado, que se producen estos factores proinflamatorios y que invade esos órganos, ¿no?, y estas estimulan otros factores inflamatorios. Y esto se hace generalizado. Entonces tenemos un proceso proinflamatorio sistémico. ¿Okay? Y estas señales inflamatorias también activan a nivel del sistema nervioso, activan la microglía, la cual a su vez también secretan más citoquinas inflamatorias, activando así los astrocitos y favoreciendo el estado neuroinflamatorio crónico que conduce al envejecimiento. Entonces, este estado proinflamatorio es sistémico, no solamente en el tejido graso, sino también los órganos. ¿Ok? Entonces, el cerebro juega un papel muy importante en el balance de energía, de acuerdo al comportamiento de la alimentación, al gasto de energía, a la síntesis de hormonas y secreción de hormonas involucradas en el metabolismo, como cual insulina, leptina, hormona de crecimiento, tiroxina, glucocorticoides y hormonas sexuales. ¿Cuáles son los neurotransmisores que aumentan el apetito, que inhiben el apetito? También ustedes lo van a ver, principalmente la orexina, la grelina, ¿no? Pero acá tenemos la serotonina, ¿no?, los péptidos semejantes al GABA, ¿no?, la bombecina, la leptina. Y vemos aquí las consecuencias para la salud de la obesidad. Miren, de la obesidad, la defunción sistémica que tenemos, ¿no? Tenemos el síndrome AMIFEM, ¿no? Tenemos asma, problemas neurológicos, cardiovasculares, neoplasia del tubo gastrointestinal, tiroides, ¿no? Hay una susceptibilidad a infecciones porque hay trastornos inmunológicos, ¿no? A nivel génico urinario, músculo esquelético, gastrointestinal, el hígado graso, asociado a disminución metabólica, que puede llegar a adenocarcinoma hepático y alteración endocrina, el diabetes, dislipidemia, hipertensión, hipogonadismo, disminución de vitaminas como la vitamina D, disminución de la hormona de crecimiento y aumento de la renina y la androstenediona. Entonces, ustedes van a ver diferentes alteraciones que van a dar las comorbilidades. Ahora vamos a hablar lo que antes se decía síndrome metabólico. Síndrome, ustedes saben nosotros, le decimos síntomas. Pero si ustedes ven y hacen el diagnóstico de síndrome metabólico, no es un síndrome, es una enfermedad, un factor de riesgo. Entonces, es un conjunto de factores, ¿no?, caracterizado por obesidad, hipertensión, o prehipertensión, dislipidemia heterogénea, y juntos desarrolla enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedad cardiovascular. Entonces, el síndrome metabólico, ¿no?, tiene, ¿no?, 3 veces el riesgo de ser enfermedad cardíaca coronaria y 5 veces el riesgo de hacer diabetes o decía. Y hay otros elementos medicamentos como el aumento del fibrinógeno, la microalbuminuria, bueno, ya la esclerosis hepática, disfunción endotelial, el síndrome metabólico. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tiene como base? Resistencia a la insulina. Por lo tanto, hay hiperinsulinemia, alteración del metabolismo de
la glucosa, de la o de los líquidos, alteración en la hemodinámica, con una hiperactividad simpática, reducción de sodio, la presencia de pre o hipertensión, alteración de los factores, ¿no?, de la coagulación, el PAI 1 elevado, fibrinogenina. Todo esto, donde desencadena en un evento, una alta mortalidad. Entonces hay criterios propuestos para el síndrome metabólico, ¿ok? Dentro del criterio mayor es el síndrome de obesidad abdominal. Cada consenso ha dado, y de acuerdo a la raza, a la etnia. Por ejemplo, los asiáticos son los que son más estrictos con su nivel de sinatoria. Mayor o igual a 80, mayor o igual a 90, en el caso del hombre. Los niveles de triglicéridos son semejantes en todos, el mayor o igual a 150, el HDL bajo, menor de 40 en el varón y menor de 50 en la mujer. Y la presión arterial mayor o igual a 130-85, ¿no?, en relación a la presión y el nivel de glucosa. Estos eran los parámetros. Muy bien, nosotros lo que hemos usado es siempre el ATP3 o el ATP4. ¿Cuál es el nivel de corte? Mujer, alto riesgo, mayor de 88, y en el varón mayor de 102. Pero ya ha habido criterios que se han hecho para nuestra población, para Latinoamérica. Entonces acá tenemos los criterios armonizados. ¿Okay? Mayor o igual a 94 en el hombre y mayor o igual a 88 en la mujer. ¿Okay? Esto del 2009, en el cual se consideraba una glucosa mayor o igual a 100 o incluyendo al diabético tipo 2 en estos criterios para síndrome metabólico. Pero a partir del 2019 ya se ha puesto aparte la diabetes tipo 2 como diabetes tipo 2, pero como anormalidad en la glucosa o intolerancia como criterio del síndrome metabólico. Entonces esto quiere decir un nivel de corte por encima de 100, pero menor de 126, porque mayor de 126 o igual a 126 es diabetes. Ok, la hemoglobina glicosilada, con tomando este parámetro, mayor o igual a 5.7 hasta 6.4, porque por encima de 6.5 es diabetes. ¿Ok? Entonces aquí la glucosa normal y la intolerancia. Y nosotros agarramos el nivel de corte, ¿no?, generalmente el armonizado. Pero nosotros, había un estudio en Arequipa. Arequipa está muy bien. ¿Cuántos son de aquí de Arequipa? A ver, ¿cuántos son de Arequipa? Nadie es de Arequipa. No se van a aprender, pero Arequipa no es el extranjero. Además que ellos se crean, son más veganos. Entonces ahí se hizo un estudio que vio la prevalencia del síndrome metabólico, ¿no? Entonces, de acuerdo a este criterio, entonces encontraron una prevalencia del síndrome metabólico en hombres de 14.3% y en mujeres de 3%. Generalmente el síndrome metabólico es más frecuente. Miren el perímetro de cintura que tenemos nosotros, los arequipeños, ya nosotros no se van. ¿Ok? Mayor o igual a 97, ese sería un mayor que los de Latinoamérica, fue un estudio hecho con todos los países latinoamericanos, pero el que no participó Perú. Pero como somos latinoamericanos, tenemos apoyado, pero ya tenemos nuestro nivel de corte y en mujeres mayores. Esto fue un estudio que fue realizado por la doctora Medina y fue hecho en Argentina. Los cita y Chile, Argentina y nosotros.
ni lo conocemos, ¿no? Ok, miren ahora el nuevo término de el síndrome metabólico en relación a la adiposidad. Entonces, miren, en sentido horizontal tenemos la enfermedad crónica basada en la adiposidad, enfermedad crónica basada en la disglicemia, resistencia a la insulina, y enfermedad crónica cardiometabólica basada en la adiposidad. Entonces, tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿Ok? La que vemos nosotros como síndrome metabólico es la etapa 1, en la cual hay resistencia a la insulina y la característica del síndrome metabólico, ¿no? Pero tenemos una etapa 2 que también es pre-enfermedad, ¿no es cierto? Pero ya podemos tener en la etapa 2 una enfermedad cardiovascular suprimible y no saberlo, por lo tanto tenemos que manejarla. Y en la etapa 3 ya tenemos enfermedad como diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca. Y en la etapa crónica ya es complicado. Entonces, se vio que ya como síndrome metabólico ya queda un poco restringido a la parte preclínica, ¿okay? Pero vemos etapas todavía de pre-enfermedad, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama ahora síndrome cardiorrenometabólico. ¿Dónde está? Esta es la persona sin factores de riesgo. ¿Dónde está el síndrome metabólico? En el estadio, ¿ok? Pero también vemos el estadio 2, ¿no? Que no se está tratando, tanto su hígado graso, quizás con su enfermedad renal crónica no lo sabe, ¿no? Como una etapa preclínica de compromiso cardiovascular y no lo sabe. Ya lo sabe cuando están en la etapa 3 o en la etapa 4. ¿Ok? Entonces, hay que tener que ver también sus hábitos alimentarios. Ahí tenemos pacientes que son obesos y son los llamados atracónicos o eficaz, o el que le da por comer dulce o que el estado de estrés está que come, ¿ok? O sea, que no duerme, tiene menos de 6 horas de sueño, chicos, menos de 6 horas de sueño y entonces obesidad. Un poco más igual. Aunque sea parado, pero ¿ok? Pero no puede, ¿no? Y el obeso, que creo que somos la mayoría, ¿no? Salimos volando de la casa para llegar temprano. Y no tomamos. O comernos en la noche, ¿no? Los que estudiamos en la noche. Muy bien, y medicamentos. En la historia clínica tiene que ver qué medicación tiene esa persona que quiere bajar de peso, porque eso puede estar favoreciendo la diabetes. Entonces ahí tenemos los antihipertensivos, los hipoglicemianos, ¿no? Los anticonceptivos, de nuestros pacientes, tienen la infección familiar y les sale la cosa, la medrosis, progesterona, ya la ¿ok? Entonces, ahí tiene que ser responsable, pues también la pareja, ¿no? Porque y los antipsicóticos, los antidepresivos, que están mal, hay mucha gente que está. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la obesidad? Diagnóstico de la obesidad ya, de acuerdo al INC, pero ya quedó limitado, porque hay que ver estos perímetros de cintura para ver la distribución, el índice cintura-talla, para ver que no es lo mismo ver esa cintura de una persona de 1,80 m que de 1,50 m, la cintura, tener el mismo nivel de voz. Entonces, por eso que tenemos el índice de cintura para la talla. ¿Ok?
menor de 0.5, esa relación es normal, mayor o igual a 0.5 es anormal. Y eso implica riesgo cardiovascular. Por eso la Federación Internacional de Diabetes dice que hay que medir. No lo ha retirado el índice de masa corporal, pero eso no es suficiente. Tienen que hallar los perímetros y el índice de cintura. ¿Ok? Muy bien, pero eso no es suficiente, porque eso es lo que le decía, hay que ver la composición corporal. Entonces, baja adiposidad, baja masa muscular, bueno, que está armónicamente sano, pero puede tener puede ser un delgado y tener baja masa muscular. ¿Ok? O puede ser obeso, tanto grasa como aumento de la masa muscular. O puede ser un obeso, pero con alta adiposidad y baja masa. Entonces lo que vemos es obesidad sarcopenia. Entonces hay que evaluar la masa muscular y ahí tenemos diferentes técnicas, diferentes imágenes. Tenemos que evaluar la fuerza muscular. Tenemos que ver si este paciente se puede mantener en la rodilla, subir y bajar las escaleras, pero a la marcha, cómo hace, cómo se levanta de la silla. ¿Ok? Entonces tenemos que evaluar la masa magra. Entonces, en cuanto a la valoración, ¿no?, de esta enfermedad metabólica crónica y adiposa, ¿no?, tenemos que ver la cantidad, tenemos que ver cómo está la función con los parámetros bioquímicos, ¿no?, y haciendo relación con los indicadores antropométricos, y tenemos que ver la distribución. ¿Okay? Y ver la composición. Entonces, ¿cómo abordamos la obesidad? De todas maneras tenemos que enseñarles a comer, a educarlos cómo deben comer, cuántas calorías necesita para esa persona, ¿okay?, para la edad, para el grupo etario, para la etapa que está viviendo, de repente está dando de lactar, o está embarazada, ¿no?, o hace actividades físicas, ¿no?, competitivas, hay que suplementar, pero si hace una actividad física en la que tiene que mantenerse 150 minutos a la semana, es lo mínimo, ¿ok? Pero para bajar de peso no es suficiente. Tiene que ser una actividad física moderada e intensa, 90 minutos, si no, no baja de peso, se mantiene. Al día, 90 minutos al día. Y ver los medicamentos. Entonces, ver la terapia conductual. Cómo come, a qué hora come, qué tipo de valor, si come de noche, si tiene no toma desayuno, si hace actividad física o no, ¿no? Y hay que modificar la terapia conductual, modificación de hábitos. Entonces, miren cuáles son los objetivos de la pérdida de peso. Realmente va en relación a las comorbilidades. Mire, prevención de diabetes con estudios del DPT, CDS, Cetio, ¿no?, que bajando del 5 al 7%, que no es más de 10 kilos, alrededor de 8 a 10 kilos, prevenían la diabetes. Un estudio de prevención de diabetes, un estudio del DPT, que le dieron un brazo de cambio de estilo de vida y el otro brazo le dieron de fuerza. Disminuyó la incidencia de diabetes hasta un 60% con cambio de estilo de vida. ¿Bajando cuánto? Entre el 5 y el 7%. La hipertensión ya tiene que ser un poquito más, al igual que la dislipidemia, el hígado graso. Si es un hígado graso simple, puede ser hasta bajar un 10%, pero si estamos en este tiene que ser hasta un 15% de la pérdida de peso.
Lo mismo cuando hay un problema cardiovascular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo conseguimos esto? Para bajar la hipertensión. Entonces tenemos a unos fármacos que son análogos de GLP-1. Si ustedes ven inhibición de apetito, ¿no? Mejora metabólica principalmente a nivel hepático, a nivel de la captación de la glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces vemos acá la diferencia.